Costa Rica es un país que está creciendo con su infraestructura. Pero más fábricas llevan a más contaminación, especialmente la contaminación del agua. Este gráfico muestra la contaminación en fuentes de agua entre el 2000 y 2007. Como se puede ver en este gráfico, la mayoría de la contaminación del agua es de hidrocarburos. Hidrocarburos son hechos de gas natural o petróleo. Muchos de los acueductos están contaminados con contaminantes hechos en fábrica. Es importante saber que la contaminación del agua causa muchos problemas. 1.8 millones de personas al año son protectas de un abastecimiento de agua insalubre y de un saneamiento y una higiene deficientes. Es triste que las industrias pueden causar muchos problemas para las personas. Esta figura muestra la cantidad de agua potable y no potable en Costa Rica. La cantidad de agua no potable disminuyó de 1995 a 2005, pero ahora está aumentando. ¿Por qué pasa esto? Pues, mientras Costa Rica se convierte en un país más industrializado, la urbanización ocurre. Más urbanización significa más tierra utilizada. Más tierras utilizadas significa que no hay lugar para la basura. Toda la basura entra en el agua. En la tabla 2 se presentan las coberturas de población que recibe agua de calidad potable en los 81 cantones de Costa Rica. Y en la provincia de Punta Arenas de Costa Rica hay 25% agua no potable. Es malo que la basura contamine el agua. No puede creer que la contaminación del agua tenga muchos efectos, pero este es cierto. Yo deseo que haya una invención que filtre el agua, pero hay. Se llama la paja que filtra todo. El filtro tiene muchos productos químicos que eliminan la contaminación mala. Los productos químicos están protegidos por una capa de material que no permitiría ningún producto químico. La paja puede ser alguna forma o tamaño. Las industrias grandes que filtran el agua pueden usar las pajas grandes. Estas pajas son tubos que se insertan en los desagües. Es importante que las industrias que usen las pajas. Para las familias, esta paja puede ser en el fregadero o en el vaso. La paja filtra todo. Toda la basura se pondrá en los depósitos de residuos químicos y el agua puro se puede utilizar para beber o para hacer el agua puro en los océanos o lagos. Deseo que todos tengan agua limpia. Es necesario que todo el mundo esté saludable y con agua limpia todo el mundo está feliz. Fin.